Hola, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos yo desde Los Lagos, Juan Pablo desde Santiago. Así Mi es. amigo Jaime Archa me prestó amablemente su oficina y un asistente, doña Carmen Rojas, que me atiende estupendo. Así que bueno, mira, hoy yo creo que tenemos, Juan Pablo, dos temas interesantísimos que son lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Trump acaba de avisar que él no va a la transmisión del mando. Primera vez en la historia que ocurre, salvo con los presidentes muertos. La toma del Parlamento. Y el otro tema es el de la Araucanía, en que hay un policía muerto, 11 policías heridos y un helicóptero que tuvo que salir de servicio porque le tiraron un balazo de arma larga. Así que partamos primero por Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que se vio, a uno también dice, oye caramba, cuando te viera aquí se vamos a rodear a la constituyente. Qué peligroso es. Ahora, me llamaron varias cosas la atención. Primero, la gente siendo unos vándalos y todo, pero y muchos armados, no hubo balacera, tampoco tiraron piedras ni molotov. ¿Ya? O sea, fue un asalto en ese sentido más civilizado y menos violento de lo que tenemos acá. Yo creo que si aquí se hubieran metido al Parlamento, el daño hubiera sido mucho peor. Pero qué horror es ver la democracia secuestrada por esa gente. Piensa, Y César, qué horror por la democracia y por la primera democracia del mundo, la que y admirábamos. por lejos, además, César, ojo que hubo 5 muertos, hasta el momento van 5 muertos, van 4 de los tipos que entraron muertos, una chica, ¿no es cierto?, una ex veterana de la Fuerza Aérea, que murió de un tiro en el pecho, y hay 4 muertos más por disparos adentro del Capitolio, según las cifras que están hoy día estabilizadas, más un policía del Capitolio muerto. Entonces, igual fue brutal. Ahora, la primera reflexión, César, es qué linda, pero qué frágil es la democracia. Me hace acordarme mucho de cuando uno estudia, César, el origen de la democracia en Grecia, y uno ve que duró tan poquito, porque desde que empiezan, desaparecen lo que llamaban los tiranos ellos. Desaparecen los tiranos y empieza el siglo de oro de Pericles con la democracia y se sale de la oligarquía a la democracia completa, aunque votaban en las asambleas todos los ciudadanos, hombres, sin importar si tenían bienes o no, de Grecia, salvo los esclavos. Esto duró 70 años, no duró nada. Y vino la guerra del Peloponeso, ¿no es cierto?, evento magno, que entre otras cosas marca el declive de Grecia, pero el declive de la democracia, y poco detrás de la derrota de Atenas en manos, ¿no es cierto?, de la liga que comandaba Esparta, se aparece la democracia de nuevo y solo vuelve a aflorar la democracia con los norteamericanos, ¿no es cierto?, 2000, prácticamente 2300 años después. Entonces, yo creo que a mí me dejó muy asustado esto, porque a uno le gustaría creer que Estados Unidos, que lleva 240 años de democracia, muchos más, yo no sé cuánto lleva Alemania, pero Alemania debe llevar 100 años, menos, Mm. menos de la mitad. Pero si tuvieron que ser semidictatorial hasta casi el siglo XIX, y Bismarck no era No, realmente un demócrata. O sea, ellos cuando fueron democracia no habían otras democracias. Era una cosa rara. absolutamente rara. Entonces yo, para que la gente a veces no entienda cómo si yo soy de izquierda, le tengo tanto cariño a Estados Unidos en su institucionalidad, no porque no vean el lado Trump. Pero tiene que ver con esto. Ellos lo que ellos llaman un experimento. Se atrevieron solos a marcar un rumbo para la humanidad. Personajes tan gruesos como Adams, como Jefferson, como Benjamin Franklin, qué sé yo, como Alexander Hamilton, marcaron una pauta de un modelo que hoy día uno lo ve tiritando 240 años después, igual como tiritó la incipiente República de Weimar, César, con Hitler, ¿no?, que es el Claro. autoritarismo, el racismo. ¿Viste los tipos con poleras adentro, alusivas a Auschwitz, al interior del No, Parlamento? no, no vi, no vi. Hay varios tipos que andan con poleras alusivas a el nazismo. Y está en la foto. Entonces, yo hallo que esto es el lado oculto del ser humano. Lo hallo terrible. Creo que todavía no han salido de la crisis en Estados Unidos.
Creo que Trump está absolutamente loco. De hecho, minutos antes de partir este programa estuve mirando canales de noticias norteamericanos y dicen que van a iniciar los demócratas el proceso de impeachment, de acusación de él, que lo van a iniciar la próxima semana, a fin porque lo importante del impeachment es que si lo ganan, es que logran inhabilitarlo para que sea candidato de nuevo. Pero van a defenderse de esta cosa loca. A mí me tocó ver, César, no sé cuál es tu opinión, pero yo vi en directo el discurso que le hizo la turba antes de partir al Congreso. Y fue absolutamente... Y lo que dijo el yerno, ¿viste? Vamos por ustedes. ¿Y qué haces tú con una sociedad que, por otro lado, casi la mitad o la mitad en la práctica votó por Trump? Bueno, pero es que a lo mejor que no sería nada de fijar que fuera una minoría, o sea, incluso en el caso de Hitler, ¿ya? El Partido Nacional Socialista nunca tuvo más del 30%, con partidos aliados, incluso no llegó a la mayoría, tuvo que pedir votos al Partido Centro y rodear el Reichstag para amenazar a los socialdemócratas, y a los comunistas los habían sacado para afuera antes. Entonces, era una situación que era un poco distinta en términos de pesos relativos. Sin duda que él después se ganó durante un tiempo el aprecio, pero aquí es la mitad. Entonces, que la mitad de un país crea que se robaron ¿cómo se llama? La elección, es muy grave porque yo pienso acá, o sea, ¿qué pasaría si hay una parte de la población que no le gustó el veto de los 2/3 a algo? Entonces que digan, no, esta cuestión no sirve, no vale, ¿ya? El precedente es muy grave, sobre todo viniendo de allá. Y qué energúmeno, o sea, ¿viste lo que se metieron en la sala de la Nancy Pelosi? No, qué vergüenza, además. Mira, es el barbarismo en el sentido griego de la palabra. El barbarismo que está dentro de toda sociedad, porque no hay ninguna que esté libre de eso. Yo te lo digo mirando mi sector, César, en la izquierda siempre ha convivido dos almas. El alma democrática que quiere convencer de las reformas sociales, de los derechos sociales y todo el cuento, y por otro tiene siempre un lado autoritario, que al final no cree en la democracia. Y yo creo que en la derecha pasa lo mismo. Hay gente que le gusta la diversidad en la derecha, que prefiere un país con diversidad, y siempre en la derecha va a haber un alma que va a estar, aquí lo importante es el orden para afuera. Los que defienden la puta, no sé, pues a Maduro hoy día en Chile. Los que defienden a Pinochet histórico como modelo válido, no como la cosa excepcional de la crisis del 73. No, Hobbes. Aquí la sociedad lo importante es el orden. Y esto tiene una variante de izquierda y una variante de derecha. Y al medio tienes una masa de gente que debe ser la mitad de la población, no es más que la mitad. La mitad de la población en todos los países del mundo que son los que sostienen la democracia. Pero no cuesta nada que la batea se vaya por un lado o para el otro. Pero la democracia no ha logrado penetrar completamente en la sociedad. Piensa que en Alemania, con todo lo que vivieron, casi se destruyeron como sociedad, producto del autoritarismo, el nazismo y todas estas cosas, y todavía hay neonazis. Y la Angela Merkel de repente parece de centro por la cantidad de movimientos de ultraderecha que hay. ¿Y para qué decir del lado de la izquierda esta especie de fascismo Putin? Que es la otra variante. El autoritarismo completo y total. De hecho, yo no sé qué opináis, César, pero yo estoy convencido, sin creer en las teorías conspirativas, mirando los hechos, que esta la vieron venir, esta es la nueva guerra fría intelectual de los servicios de inteligencia. Esto que está pasando lo vieron venir los rusos, y los rusos no es que hayan nombrado a Trump, pero empujaron a que saliera Trump para lograr, sabían que se parecía a Trump, iba a ser una figura que iba a descompensar el sistema democrático. Lo que también impresiona, oye, es la violencia, ¿ya? Tanto aquí como allá, en distintas formas, pero la falta de respeto a las instituciones. Y lo otro que te llama la atención es que acá la violencia está liderada sobre todo por la ultraizquierda y el narcotráfico, y que ya hablaremos de eso, y de gente relativamente más jóvenes. El neonazi también es joven, no son gente mayor. Y sin embargo, en lo que yo vi de Trump, habían de todas las edades, eran transversales. Eran
Yo creo que, César, hay unas imágenes que a mí de joven me dejaron muy traumado. La gente no sabe esto, pero el poder que tuvieron los nazis dentro de Estados Unidos antes de la Segunda Guerra. Hay una imagen que yo invito a la gente que nos America First. América Sí, First, el mismo eslogan tal cual. el mismo eslogan Pero que de pongan Trump. nazis, ¿no es cierto?, en América, y les va a aparecer una foto de un acto que hubo poco antes de Pearl Harbor, en el Madison Square Garden, del partido nazi norteamericano, una turba adentro, en Estados Unidos, con la suástica y con las fotos de dibujos de George Washington al lado, con la bandera norteamericana y con suástica, y Henry Ford y Charles Lindbergh, America First, y el papá John Kennedy, que era absolutamente nazi, el Joseph Kennedy, y te das cuenta que adentro de Estados Unidos, en la cuna de la libertad, el autoritarismo nazi tuvo un poder gigantesco. De hecho, hay toda una discusión, ¿no es cierto?, contrafáctica en los historiadores, pero si no fuera por el ataque de los japoneses, estos gallos hubieran neutralizado cualquier apoyo a los aliados de parte de Estados Unidos. En resumen, César, yo creo que adentro de nosotros no se ha logrado un estado de desarrollo cultural y personal que elimine el autoritarismo, porque la violencia es una consecuencia de este autoritarismo. De en vez de gozar la diversidad, de decir, me molesta la diversidad. Yo soy ateo, me molestan los creyentes. Yo soy creyente, me molestan los ateos. O soy católico, me molestan los judíos. Es una cuestión muy rara. Y hemos hecho muchos intentos en la historia de crear sociedades tolerantes en que defendamos la libertad de expresión, gocemos de la diversidad humana, y han durado y caen. Entonces... Es que la historia humana tiene más intolerancia en general y más intolerancia social que tolerancia. O sea, desde el hombre primitivo constructivo, pero piensa tú, la España del siglo XVI y antes, Francia, ¿no es cierto? Y no podemos olvidar de los jacobinos y también la guerra de los 30 años, que duró 30 años y casi destruye otra vez Alemania entre protestantes y católicos. O sea, está lleno. O sea, era, fíjate que cuando tú hablas de esa época, de los años 30, finales de los 20, casi la mitad de Europa era fascista. Así es. Era Polonia, era fascista. Alemania, Hungría, Italia, Hungría, Rumania, Austria, el canciller Dollfuss también era fascista. España, Italia. Entonces, y el otro no tenía a Stalin, pues. Ojo, y además tenía a Stalin. Entonces, y por eso que yo creo que tu cariño y el mío hacia Churchill tiene que ver con que era como que la llamita se iba acabando, ¿eh? Y el que la mantuvo viva en Europa fue Churchill, ¿eh? Pero mira, a mí, pero lo que sí, Juan Pablo, me da miedo es, bueno, primero llama la atención de la torpeza de la Policía Federal, que algunos dicen que fue de adrede, que no había, ¿ya? Pero no puede ser, eran unos pobres seres con un bastón, contra una turba. ¿Cómo no estuvieron preparados? Fíjate que en Chile, con lo más chanta que somos, nunca han logrado entrar ni a la moneda ni al Parlamento, porque siempre hay una fuerte seguridad, y yo creo que incluso los más extremistas saben que hasta aquí llegaron, digamos. Y eso, escucha, que es importante, y escucha, que va a ser importante cuando estemos discutiendo la Constitución. No se pueden dejar amedrentar, no puede haber una funa, no puede ser que no puedan salir. Fíjate que ayer estaban en los subterráneos corriendo por túneles secretos. No sé si viste esa escena que a mí me dejó helado, esa escena de los guardias armados con las pistolas desenfundadas, con una barricada puesta sobre la sala de la Cámara de Representantes, sobre el óvalo de la Cámara de Representantes, y los vidrios rotos de la puerta y un ojo mirando para adentro de los manifestantes afuera, de terror. Bueno, porque y tú sabes que estaban resguardando la caja con los votos. Si no puede ser. Bueno, yo creo que lo bueno, César, tú sabes que a mí, déjame hablar en primera persona, a mí hay algo bueno a propósito de nuestras conversas. Hay algo bueno que al mirar con dolor y con horror en lo que pasó en Estados Unidos y después de lo que vamos a hablar en la Araucanía, que estas cosas me reafirman nuestras conversaciones, me reafirman mis propias inseguridades políticas. Yo estoy bien convencido de todas mis cosas, pero ¿sabéis qué?
no vaya a ser que esté equivocado, es mejor que tengo amigos de otros colores políticos. Hay algo en la democracia básica que uno tiene que defender y que tiene que ver con esta cosa como poco narcisa, de aquí valemos todos, de todos tenemos que cuidarnos. Aquí está bien el Opus Dei, los judíos, los ateos, los que quieran ser seguidores del Rajneesh. Tenemos que defendernos. Y que en el mismo segundo que tú rompes esta cosa como liberal de tolerar y de querer la divergencia, en ese momento, en el mismo momento empezaste a transformarte en un autócrata. Porque si yo soy el que tengo de verdad toda la razón, y tú eres un otro, ya dejaste de ser alguien con quien tengo que convencer, pasaste a ser un enemigo. Y ahí esa tentación siempre ha estado, y lo vamos a tocar como raíz del problema del tema que sigue, pero que en el tema de pueblos indígenas, hoy día escuché a gente de mi sector político con unas teorías absolutamente fascistas sobre cómo había que responder al tema de la Araucanía. No, mira, o sea, que yo también entraba en un periodo de duda, ¿no? En particular, yo nunca he tenido, o sea, ya de adulto, digamos, y post, incluso de mediados del gobierno militar y todo, no he tenido dudas sobre la importancia de la pluralidad. Pero sí he estado repensando seriamente que el modelo de Chicago, como fue aplicado, como pretende libertad y desarrollo que se siga aplicando, no me gusta. No tengo una historia, no tengo no tengo un paradigma exacto, pero yo creo que ese no era el camino y que profundizarlo sigue siendo un error. Yo creo que ha sido uno de los grandes errores del gobierno de Piñera II, el tratar de seguir sin cambiar, ¿no? Pero lo que sí me preocupa, eso sí, como persona de derecha, es el orden. Y aquí vuelvo y vamos a la Araucanía. O sea, aquí tú tienes un problema histórico que nunca se ha hecho, ¿ya? Mi bisabuelo, mal que mal, fue el que dimensionó los terrenos que se les quitaron en la Araucanía a los mapuches. Y por supuesto que su estatua fue hecha tira durante la República. Pero ahí hay un tema que es histórico y que hay que zanjarlo de alguna manera, pero que en el extremo tampoco es que ese territorio es de ellos y de nadie más, porque tampoco podrían sobrevivir, ¿ya? No se me ocurre bien cuál puede ser, pero algo hay que hacer, porque además en la Araucanía la mayor parte de la población no son los mapuches, entre otras cosas, ¿ya? Son chilenos o chilenos no mapuches. Lo otro es la falta del Estado y que no haya respeto por el Estado de Derecho. O sea, no puede ser que un señor que ayer le fueron a tomar el fundo y él sale a increparlo y le disparan en la cara y lo matan, ¿verdad? Y que ayer los policías, que es un batallón, o sea, 800 y tantas personas en un batallón, armados con balines, por miedo a que no fueran a matar a nadie. ¿Y qué logran? Logran, ¿no es cierto?, un detective muerto, 11 detectives heridos, toman presas a 2 señoras, más una niñita que no se sabe bien qué pasó, claro, que ha sido hija de una de las señoras, y encuentran un poco de marihuana. Claramente, cuando tú hablas de droga dura, no estás hablando de marihuana. Cuando tú estás hablando de plata, tampoco estás hablando de marihuana. Pero lo que no puede ser es que vayan estos policías y los emboscan con armas de verdad, mientras ellos tenían balines. O sea, ¿en qué cabeza cabe aquello? O sea, ¿y dónde vamos a llegar? Pero aquí, dale tú. Mira, César, yo creo que, y por eso esta cuestión yo creo que llevamos conversando hace más de 10 años hacia nosotros, y encontrándonos en un punto que es la crítica del Estado chileno. Yo miro los últimos 3, 4, 5 gobiernos en Chile. Ojalá, o sea, yo soy súper anti-Piñera, pero creo que sería muy injusto echarle la culpa a Piñera a sus 2 gobiernos del problema. Esto es una cuestión del Estado, y viene de hace mucho rato, y ¿sabes cuál es el mayor tema, César? Que le hacen el quite al tema de fondo. La violencia en la Araucanía tiene que ver con una crisis que está originada con la afectación de los derechos de los pueblos originarios. Esa afectación, tú miras los documentos de las Naciones Unidas, los documentos de discusión del convenio 169 en la OIT,
Y te dicen esto: tenemos que llegar al respeto de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas, porque si no se genera una situación de violencia. Y citan los casos de Canadá, que hubo balaceras en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, por todos lados, con el pueblo inuit en Noruega. ¿Y qué es lo que te dicen? Tiene usted, para descomprimir la situación en la sociedad moderna, tiene que reconocer políticamente la soberanía de los pueblos originarios. Y eso no solo en Chile, eso es en Brasil, en Bolivia, en Estados Unidos. Yo te comenté el otro día que llega tal en Estados Unidos, que tienen dos etapas, lo digo. Tienen la etapa en que mataron, ¿no es cierto?, por anga y por manga, mataron pueblos originarios en Estados Unidos, y después a finales del siglo XIX les bajó la culpa. Y ahí, ¿qué es lo que hicieron? Se echaron para atrás, se acordaron del padre Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Y dijeron, no, ¿sabéis que mejor vamos a empezar a reconocerlo? Y empiezan a hacer tratados y les reconocen independencia soberana. ¿Cómo descubren que cada vez que entraba la policía o el ejército a las comunidades indígenas que daba la mortandad, deciden darles autonomía y soberanía territorial y tienen sus propias policías, sus propios jueces, etc.? Con lo cual desaparecieron las matanzas. Hay un par de casos muy raros, una entrada del FBI en los años 70, que murieron 3 o 4 personas, pero nada. Pero para, a ver, déjame hacerte un contrapunto. Pero déjame hacerte un pequeño contrapunto. En Canadá, con la policía propia, lo que está pasando, sobre todo en la zona fronteriza con Estados Unidos, es que el rey del narcotráfico, porque la policía federal no entra, ¿ya? Y sobre la violencia, solo por un tema de reconocimiento del pueblo originario, hay violencia también en las poblaciones en Santiago por el tema del narcotráfico, y ahí no hay un tema de reconocimiento de Por los eso, pueblos. es que hay dos cosas. Esa cuestión ahí simplemente no hay Estado de Derecho. Claro, lo que pasa, César, es que yo creo que hay dos políticas de Estado que generan violencia. La obligación política, moral del Estado chileno es producir paz social. Para eso pagamos nuestros impuestos, para vivir tranquilos, para que no pasen las hueás que pasan en la zona sur de Santiago o en la Araucanía. Para eso les pagamos y elegimos diputados, que les pagamos el sueldo todos nosotros, y elegimos presidente de la República, que le pagamos el sueldo todos nosotros. No se le olvida a la gente que nosotros, los ciudadanos comunes, financiamos todo esto. Esto no lo financia Piñera, ni el Partido Comunista, ni nadie de su bolsillo. Cada huevón chileno con sus impuestos financia todos estos errores que comete el Estado chileno. ¿Y qué es lo que sucede? En las dos políticas hay errores garrafales del Estado chileno. La tesis, y esto lo hemos hablado también, César, sobre el narcotráfico. No hay ningún país del mundo en que la guerra contra las drogas haya funcionado. En todos los países del mundo, la guerra contra las drogas no solo fracasa, genera violencia. El otro día, hablando con un fiscal chileno que se dedica al tema de drogas, me decía que la mayor parte de los homicidios que se cometen en la zona sur de Santiago son todos ajustes de cuenta entre narcotraficantes. Pero esto es lo mismo en la violencia en las zonas más violentas de Texas, en Estados Unidos, es para qué decir México. Entonces, lo que te quiero decir es que ahí hay una política criminal que está errada, que es la que genera la violencia. Y en el tema indígena, es lo mismo. Ya, pero espérate, pero para un minuto. O sea, es verdad, pero son temas que no se arreglan fácil. O sea, el darle un ingreso per cápita a toda la parte de la población sur de Santiago, o incluso a la Araucanía, es un cuento de largo aliento. Pero no estoy hablando de eso. Permitir que estén fuera del Estado, o sea, que sea un Far West. Pero sí, por definición, y aquí por favor no me citen, lo voy a negar si alguien me cita, ¿no? Milton Friedman. Milton Friedman. Por eso digo, que nadie me cite. Voy a decir que fui clonado. Milton Friedman hizo una investigación a fondo y llegó, en mi opinión humilde, a demostrar cómo el fenómeno del narcotráfico y la violencia asociada, porque por el tipo de mercado que creas con la prohibición, ibas a generar una máquina de violencia social que no ibas a tener cómo pararla. Y entonces, a ver, hoy día estamos siendo literalmente más papistas que el Papa. La política represiva, César, se inventa en Estados Unidos en 1909, 1912, por allá. Hoy día Estados Unidos está de vuelta. De hecho, hace 3 semanas atrás, la Cámara de Representantes Federal, porque hay un montón de estados que lo han legalizado, pero la federal decidió legalizar la marihuana en Estados Unidos. Y en Chile metemos 700 gallos armados con ondas, no sé, con balines, un batallón completo de policía para ir a buscar marihuana. ¿Pero qué les pasa? Porque yo creo que no andaban buscando solo marihuana.
Yo creo que el cuento de narcotráfico o financiar una guerrilla en base a marihuana no va a ser muy fácil. Yo creo que probablemente ahí hay otro tipo de droga. Claro, bueno, pero lo concreto que mi opinión, César, es que la política criminal está absolutamente equivocada. Y en el tema indígena, la política del Estado de Chile, gobiernos de izquierda, de derecha, el Estado de Chile, con los pueblos indígenas, y ojo, con los agricultores y con los descendientes de los inmigrantes, porque son víctimas también del tema, ¿por qué no hicieron lo que hicieron en Estados Unidos? Si en Estados Unidos en 1890 ya dijeron, ¿sabes que tenemos que devolverle, ¿cómo se llama? Tierra. Si esto fuera, si en la 9ª región fuera Arkansas, o fuera Dakota del Sur, o Dakota del Norte en Estados Unidos, territorios indígenas, como lo eran, hoy día tendríamos la mitad de la 9ª región administrada en forma autónoma con soberanía territorial de los pueblos indígenas. Y en Chile no lo han hecho, no lo ha hecho la izquierda, la derecha ni nadie. Mira las cosas que pasan en Dakota. Claro, mira, en Dakota les entregaron toda una zona que se llaman las Tierras Negras a los Dakotas. Black Hills. Claro. Pero resultó que se encontró oro. Sí, pues quedó la escoba. Y quedó la escoba. Y se las quitaron. Y se las acaban de devolver ahora. O sea, no es un tema tan sencillo, pero yo creo que el tema armas y la libertad para tener armamento, todas estas partes donde vemos violencia es algo que no es tolerable. O sea, tampoco es justo de que porque no te dejan... ¿Vale? Estoy de acuerdo, 100%. Ahora sí, ojo César, no hay que dejarse llevar por la propaganda de los medios. Se usaron armamentos de guerra. ¿Qué es lo que es armamento de guerra? Lo que yo uso para cazar, pues, calibre 308 o calibre 3006. Porque las armas de caza, que están permitidas en Chile, usan balas que se usan para la guerra también, que son las armas de caza. ¿Ah? Entonces, cuando se dice se usó armamento de guerra, no es cierto. Un fusil de caza, yo tengo un fusil 308 debidamente inscrito con el cual a veces salgo a cazar, y ese es un fusil que es la misma arma que usa el AK-47. Y el 3006, el otro calibre que tengo un arma, es el mismo calibre del M1 del arma del fusil de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que aquí hay un mito. Estando completamente de acuerdo con tantas armas, en general, la violencia que vemos no está con armas de caza. Yo lo que veo son metralletas con cargadores grandes, con ráfagas, no son... Claro, pero esas deben ser poquitas. Disparo con mira telescópica. Esas deben ser poquitas. Además, no quiero quitar gravedad que a uno le, al revés, que a uno le dispare con un fusil de caza. Lo que estoy diciendo, César, es que yo creo que el tema se ha sobredimensionado. Yo estoy de acuerdo que aquí han aparecido claramente indicios de mezcla de comunidades mapuche o comuneros mapuche o personas vinculadas a comunidades mapuche con temas de delitos comunes, robo, ¿no es cierto?, de madera, de autos, drogas, etcétera, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con eso y que eso es extraordinariamente peligroso. Si lo que pasa es que en relación con eso, no es solo peligroso en la Araucanía, eso es peligroso en la zona sur de Santiago, en Arica, en todos lados, y tiene que ver con el descontrol con que está la política de droga hoy día en Chile y cómo el crimen organizado ha ido tomando cada vez más fuerza y cada vez más estos funerales narcos. En fin, yo creo que la solución, César, es clarísima. La solución no es conceder legitimidad a la violencia que tú estás criticando. Yo te apoyo 100% en eso. Es intolerable la muerte del agricultor, que no me acuerdo cómo se llama este señor, ¿no es cierto?, que vivía cerca de Victoria, que le metieron un tiro en la cara. O sea, eso es todo lo contrario de lo por lo cual nosotros nos reunimos como sociedad. Pero cuando uno dice, ok, eso implica que hay que hacer justicia, hay que investigar quién le disparó y sancionarlo. Pero para evitar el tema futuro, lo que tenemos que hacer es resolver el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí es donde a mí me da rabia, porque esto está resuelto afuera. No es un tema de izquierda, derecha, conservadores versus liberales, está archirresuelto en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ahí donde yo digo... Mira, Juan Pablo, el tema de la violencia hay veces que no tiene orígenes en pueblos originarios como son las FARC en Colombia. Yo el año 2012, en el campo de San Lorenzo, ahí de mi amigo Guillermo Keri, estábamos comiendo 3 parejas y una de ellas era el ex fiscal general de Colombia. Y él
partió como agregado de algo aquí en la Embajada Colombiana en Chile y fue a hablar con Frei cuando era presidente y le dijo, oiga, si usted esta cosa no la sujeta a tiempo, se les va a escapar de las manos. Después Y del habló, me dijo, con medio Chile y nadie le tiró pelota. Y eso es una dejación, qué horror. Ahora, a mí se me ocurre además que este gobierno es como que cree que de aquí a marzo del 2022 no se termina por caer. Entonces, aguantémoslo. Pero lo que yo no puedo producir es que se muera otro mapuche. Está bien que se muera un policía, está bien que hieran a 11, pero a los otros no me los toque porque se me arman ustedes. Entonces, si tú tienes una política así, entonces y tú renuncias al uso verdadero de la fuerza, de la cual tiene el monopolio, vas a encontrarte con un problema tarde o temprano, o sea, más temprano que tarde, como lo estamos viendo. Aquí me están mostrando el nombre del agricultor que murió, ahí entiendo que en Selva Oscura, cerca de Victoria, que se llama Orwell Casanova. Yo creo que eso es inaceptable. Es así, la muerte del funcionario de investigaciones también. ¿Qué culpa tiene él de que el Estado chileno sea un imbécil y haga cosas equivocadas? Yo estoy de acuerdo contigo, César. Sí, volviendo al tema norteamericano, el tema de la Araucanía, el tema de las drogas, el tema del trampismo y la asonada sobre el Congreso norteamericano, yo creo que a mí me lleva a tener mejor opinión de la gente de derecha democrática, César. No a la gente de izquierda, a todo el mundo, a decir, ¿sabéis que no se nos olvide que todos tenemos, hay un grupito de gente que tenemos que mantener viva la llama de la democracia y de la democracia liberal, de la libertad de expresión, de valorarnos la diferencia unos con otros y descubrir que incluso en lo económico las sociedades diversas son más creativas y generan más riqueza. Y romper esta cuestión de la izquierda y de la derecha, de este autoritarismo que está oculto, de este autoritarismo que de repente como que te seduce, así como la serpiente de Mowgli, cuando le dan vuelta los ojitos. No, si lo mejor es el orden. A lo mejor lo llevamos en el ADN, anda a saber tú. O sea, de hecho tú miras... Oye, pero veo que nuestro amigo Alexander nos está mostrando el timer. Así que, finalmente, para todos los que están en vacaciones, ¡oye, qué horror además lo de la fiesta en Cachagua! No me digan nada. Hablé con mi consuegro que tiene casa ahí y me dice, él no ha ido obviamente, pero me dice, estos son niños que los envían y los papás ausentes. No, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Terrible, una vergüenza, pero que además tuviste como estallaron las redes sociales, ¿no? De terror. Bueno, démosle a algo más entretenido. ¿Libros? Yo estoy releyendo por tercera vez con fruición The Proud Tower de la Bárbara Tuchman, que es espectacular, no solamente la descripción de la nobleza inglesa a principios del siglo, sino que lo que fue el anarquismo, cómo nació el socialismo, no, cómo fue la música, realmente es apasionante. Yo lo recomiendo. Mira, yo creo que es el tercer año que lo leo, he tenido re poco tiempo, sí, ¿ya? Y en película les recomiendo una que se llama Hillbilly, en que te muestran cómo es la sociedad del Hillbilly, que hoy día heavy. Al tema, los rednecks. lo que le cuesta a un cabro que estudia Derecho el salirse. Entonces, en su primera reunión, en la primera entrevista con unos abogados de Washington bien importantes, él le dice, ¿y usted qué quiere? West Virginia, le dice él. Le dice, ustedes son los rednecks. Y el huevón lo para en seco. Le dice, yo soy un virginiano del oeste. No me falta el respeto. Terrible. Efectivamente los miran en menos. Oye, César, yo tengo, a propósito de todo lo que hemos hablado, un libro que no es que lo haya leído porque es un libro de referencia, que lo cito mucho en clase y todo, pero lo recomiendo encarecidamente. Tiene varios capítulos que son legibles para cualquier persona, sobre todo a propósito del contrato social, de lo que estamos hablando, de la paz social. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo, gallos, que pensamos distinto? Sin agarrarnos a balazos, sin andarnos insultando, sin andarnos provocando. ¿Cómo convivimos en la diversidad humana? En mi opinión, este modelo de contrato social y esta teoría de la justicia de John Rawls son magistrales. A comienzos de los años 70 la saca y lo recomiendo. ¿Sabes cuál es el modelo que él dice? Sabe que, como señor Hermosilla y usted, señor Barros,
son como de la élite. Yo no puedo confiar en que usted, señor Hermosilla, se ponga a hacer el contrato social porque usted va a hablar desde el privilegio. Entonces inventa una metodología que es la metodología del velo. Dice, señor, yo los voy a hacer a usted hacer el siguiente experimento. Quiero que usted defina los derechos sociales, las libertades de la sociedad, pero yo le voy a poner un velo por delante y usted no va a saber, va a estar en un estado natural. Usted no va a saber qué lugar va a ocupar en la sociedad. Usted no va a saber si está en Estados Unidos, si va a ser un morenito segregado de un barrio lleno de adictos a la droga, o si usted va a ser un gallo, un wasp elegante de Boston. Y usted va a tener que delinear los derechos de la sociedad desde ese velo, sin saber de qué lado va a estar usted de los privilegios. Pero la visión que tiene por sobre todo es, a mí me gusta mucho y lo recomiendo encarecidamente, porque uno se reencanta con la diversidad humana. El gallo desarrolla de nuevo un cariño, no un odio, un cariño por la diversidad humana, y en mi opinión César Humilde muestra lo obvio, que lo mejor que tenemos los seres humanos es la diversidad, no la uniformidad. Está equivocado Mao, ¿cachai? Es la diversidad. Bueno, y como película, en la misma línea de lo que hemos estado hablando, una película que ha sido, que están dos tandas, la 1 y la 2, que se llama Sicario, que es una película extraordinaria norteamericana, con la actriz inglesa Emily Blunt, de agente del FBI, que muestra la situación real, cruda, del narcotráfico, los carteles de la droga y la amenaza que son para las sociedades, a partir de una mirada de la inteligencia, los servicios de inteligencia norteamericanos. Extraordinario, las dos muy buenas, la Sicario 1 y la 2 que se llama El Día del Soldado, con muy buenas actuaciones, pero cruda, brutal. Yo tengo DirecTV, ¿no? Aquí, así que no, tengo que ver por segunda vez Pelotón, La Caída del Halcón Negro, El Padrino 1. Buena, igual buen material. Pero bueno. Oye, bueno, hemos llegado a cubrir esta semana y damos por aquí terminado el tema. ¿Ya? Un abrazo a todos y cuídense.